Antes comentaba ayer qué buena idea tuvieron en el Metropolitano los atléticos poniendo el himno de Valencia. Pero es que el himno es un himno español, pero a frenar noves glòries a España, tots una veu, germans mingau. Es decir, pues esto, y en el taller y en el camp remoreixen. Bueno, el himno de Valencia es exactamente el que necesita no solo Valencia, toda España, porque es un momento de hermandad. Y va a haber que ayudar en los próximos años a Valencia, y habrá tropezones, y habrá que reducir la deuda, porque esto con dinero barato luego cuesta caro. Pero sobre todo es una situación en la que tenemos que tener claro que hay mucha gente, hermanos nuestros españoles, que lo han perdido todo. Algunos han perdido parte de la familia, todos, en muchos de estos pueblos lo han perdido absolutamente todo. Su vida, su negocio, todo. Y tienen que partir de cero. ¿Alguien se ha preocupado de ver dónde van a dormir los que no tienen ahora casa donde dormir? ¿Alguien se ha preocupado de los créditos que van a necesitar para salir adelante? Bueno, por de pronto va a seguir lloviendo y hay alerta naranja otra vez en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, especialmente en Tarragona, que ya ha estado castigada. Ya se ha desbordado el río Francolí, que es el río grande de aquellas comarcas, y está empezando a faltar la electricidad, como es lógico, porque esto no son las clásicas riadas valencianas. Decimos Valencia, pero es todo el Levante, pero especialmente Valencia. Pero es que en Aragón y en Extremadura se mantiene la alerta amarilla, por precaución y porque no se sabe lo que puede pasar. Luego además hay zonas que están inundadas, todo el entorno de Teruel, lo que pasa es que vive menos gente que en el entorno de Valencia. Todos esos pueblos, Villaestar, Concú, Caudé, que están en torno a la capital, están anegados. En mi pueblo son los montes universales. Allí se han desbordado los ríos igual. Bueno, allí nacen todos los ríos que van a parar luego al Júcar, al Tajo, etcétera. Todo nace allí. En fin, para lo único que es bueno es porque han vuelto a salir una cantidad de rebollones, setas, hongos, de todo, pero salen a la carretera. Impresionante. Pero hoy entra otro nuevo frente en Galicia y son más suaves, pero entran también, y lloverá algo en la raya de Portugal. El problema, desde luego, está en el Mediterráneo. Las temperaturas igual, cuando llueve no cambia mucho. 19 de máxima en Madrid, la máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados, y la mínima en León y en Lugo, 7 grados. Bueno, vamos con Vanessa Vallecillo, algo que a mucha gente no acaba de saber, porque claro, lo que hemos visto en Paiporta no lo habíamos visto nunca. Que es que se organice la que se organizó. Es natural que se organice. Y el gobierno ha emprendido una campaña de intoxicación. Primero era contra Monzón, ahora es contra el rey por ir. Solo faltaría que el rey y la reina no fueran a Valencia a consolar a la gente, que llora, que tiran. Pues es natural, ¿cómo no van a llorar? Si además llevan 5 días abandonados por estos hijos de la perra de Satanás, que no son más malos porque no entrenan. El rey aparece porque ha desaparecido el gobierno. Porque ha desaparecido. Pero igual que en el 17 tuvo que aparecer en televisión. El rey está ocupando el lugar de instituciones que han desaparecido, que han huido. Como huyó ayer el gran responsable de que no esté el ejército en la calle, como tenía que haber estado ya el miércoles. Pero, pues, al final nunca no hay vacío en la política. Y en las instituciones tampoco. Cuando una institución falla, como en este caso el gobierno, pues alguien la ocupa, o el Estado o el pueblo. De momento, por suerte, es el Estado.
El Rey preside hoy el comité de crisis desde el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz, mientras desde Moncloa no actualizan la agenda de Sánchez con varios viajes internacionales previstos. La restricción en las carreteras se va a prorrogar 48 horas más para evitar colapsos y a esta hora se reanudan también las labores de búsqueda en el garaje del centro comercial Bonaire, en Aldaya. Los buzos solo han podido inspeccionar 19 vehículos en los que no han encontrado víctimas mortales, pero hay miles de plazas aún sumergidas. La cifra total de muertos asciende a 217 y la de desaparecidos es indeterminada. Los trabajos en la calle son continuos para poder retirar las columnas de coches y evitar una crisis de salud pública. Aún así, el Gobierno no ha considerado oportuno declarar la emergencia nacional ni celebrar un Consejo de Ministros extraordinario. Lo hará mañana, como siempre. Esto a pesar de que en otros momentos no ha sido así. Sánchez presumió de que España fue la primera en llegar al terremoto de Marruecos. También lo hizo Margarita Robles y José Manuel Álvarez cuando acudió a ofrecer ayuda a Turquía. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana o en este caso labores de seguridad. España va a ser solidaria con Marruecos y siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Hay 2 aviones que se han desplazado a la zona, 2 equipos de rescate, tanto de la UME como los bomberos de la Comunidad de Madrid. La ECID está en estos momentos preparando el envío de su hospital de campaña, el START, que supone todo un equipo humano de logistas. Pues este bocazas es que cada vez que ahueca la voz sabes que va a decir una gansada. Pero el problema de fondo es que cuando la cosa ha pintado mal, inmediatamente la gente ha echado mano de dónde están nuestros soldados, dónde está nuestro ejército. Pues parece que la gente sabe mejor que el gobierno y que la clase política que para estas emergencias está el ejército. Tenemos un ejército. Decía Margarita Robles, el modelo de cómo es posible ser una víbora como Fletes. O sea, se puede ser mala, muy mala. Dice, el ejército no está para eso. El ejército está para lo que haga falta. El ejército está para la guerra, que es la situación última que puede tener un país. Pues claro que está para lo que haga falta. Pero es que además el ejército, ahora vamos a hablar con un teniente general, el ejército tiene medios técnicos por su propia naturaleza para hacer puentes si se rompen, para tener agua potable, para tener luz. O sea, el ejército tiene medios técnicos que no tiene una autonomía. Es que da la impresión de que algunos no saben ni lo que es una autonomía y desde luego no lo que es un ejército. Pero la gente sí lo sabía. Desde el principio, el día miércoles, esto empieza el martes, el miércoles, estaba la gente pidiendo al ejército. Y cuando aparecen por fin el sábado, cuando su majestad, no el rey, que ha demostrado majestad, sino el tirano, manda, dice, salió Margarita Robles, a todo meter, manda 700. ¡Hala! Lo mismo tocan a uno por pueblo. 700. Y de pronto, cuando ven la cosa, empieza a ver que el relato no les sale bien, que no le puede echar a Amazon las culpas de todo, que todo el mundo ve que el principal culpable de que no haya un estado de alarma y no haya una emergencia nacional y el ejército en la calle, aunque solo fuera para impedir los saqueos, que ha sido una cosa terrible desde el primer día, pues la gente lo ha echado en falta. Y cuando aparecen los primeros camiones, les aplaudían en los puentes. Es decir, que la idea de que el ejército está para ayudarnos en las situaciones desesperadas está absolutamente anclada en el sentimiento nacional español. Es nuestro ejército, son nuestros soldados, es nuestra bandera. Claro, eso es lo que los socios de Sánchez no quieren ver ni en pintura. Imagínense el rey, el ejército, la bandera de España y dice, bueno, ya, a ver si nos tenemos que ir a baterlo todos, donde deberíais estar. Pero es verdad que no se ha explicado, en parte el gobierno no ha querido, en parte el ejército es bastante hermético, habla poco, de cuál es la capacidad, que a lo mejor también mucha gente fabula, piensa que el ejército tiene más medios de los que tiene para poder ayudar en una emergencia,
que en este caso es Valencia, pero puede ser cualquier otra. El teniente general Pedro Pitarch escribe a menudo en ABC de asuntos de defensa que ahora son, pues digamos, casi los más buscados, porque el ejército es un gran desconocido. El ejército ha cambiado mucho. Yo estuve una vez en una clase con generales, en el CSDEN, me dejó asombrado el nivel que tienen. Pero qué nivel, o sea, si tuviera el Consejo de Ministros la 10ª parte, ¡buah!, esto funcionaría muy bien. Don Pedro Pitarch, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como teniente general, usted tiene muchas, ha estado nada menos que en el Eurocuerpo, lo ha presidido, pero le quiero hacer algunas preguntas muy básicas, porque mucha gente echa en falta al ejército, pero como el que echa en falta, como dice la Guardia Civil, la policía, en una gran emergencia. Usted ha estado en muchas misiones de todo tipo. ¿Cuál es, en su opinión, lo que ha echado en falta a la gente y que en las redes sociales la gente se mueve donde se tiene que mover, porque el ejército es muy jerárquico, etcétera? ¿Qué cosas, digamos, más urgentes en Valencia cree usted que podría haber aportado y aportar, porque la situación continúa y esta semana va a ser horrorosa? ¿Qué es lo primero que el ejército, aparte de tranquilidad, puede llevar a la Comunidad Valenciana? Sí, muchas gracias por darme la palabra. Tengo que decir antes que nada que estoy especialmente y particularmente afectado lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en Valencia. Yo soy mitad valenciano, mi padre era valenciano y tengo incluso un hermano que vive en Paiporta. Bien, dicho esto, efectivamente hay dos puntos interesantes que usted ha mencionado. Por uno efectivamente son cuáles son las capacidades militares. Mire usted, las capacidades del ejército cubren muchos aspectos de la actividad humana. En este caso, sus capacidades hubieran sido especialmente importantes para abrir vías de comunicación, para alcanzar zonas aisladas, para desescombrar rápidamente, para distribuir masivamente alimentos, material sanitario, atender en hospitales o para rescatar personas, entre otras. Y luego hay un aspecto que se habla de que efectivamente que la gente dice, ¿dónde está el ejército? Claro, ¿qué lo va a decir? Si el ejército no es del gobierno, el ejército es de España, es de los españoles, pero es que además no se ha cumplido, inicialmente no se ha cumplido lo que dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley 5/2005, la conozco muy bien porque yo era el director general de Política de Defensa cuando se aprobó esa ley, que dice que las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado, las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos cuando están en grave riesgo, en calamidades o en catástrofes. Y fíjese, aquí hubo un cambio sustancial, porque anteriormente todas las legislaciones decían que las Fuerzas Armadas en colaboración, apoyando a las autoridades civiles, no, en este caso le da la misión, dicen, deben preservar la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, entre otras carencias, entre otras, digamos, déficit de esa gestión de este gobierno de la tragedia, efectivamente ha incumplido la ley, ha impedido que el ejército cumpliera con su misión. Esta es la realidad. Y además es un criminal reparo ideológico de este gobierno frente a la idea de ver en la calle a las tropas eficazmente y diligentemente apoyando y auxiliando a la población civil. A mí me ha llamado mucho la atención cómo la gente pedía el ejército desde el primer día, porque vieron mejor que la propia administración autonómica que hay cosas que una autonomía no tiene facultades, puede coordinar, pero realmente la intervención siguen, todos los puentes que se derrumbaron, derrumbados siguen, todas las carreteras que se cortaron, cortadas siguen. Todos los sitios donde no había agua, sigue sin haber agua potable. Donde no había luz, sigue sin haber luz. Y sin embargo, como decía, bueno, a mí me asombra si los militares son capaces, sean pontoneros, etcétera, son capaces de hacer un puente de emergencia
en poquísimo tiempo, y el gran problema realmente de Valencia ha sido la incomunicación de toda esta zona, que es una zona inmensa. Puede vivir ahí casi 1 millón de personas. Efectivamente, ahí lo mencionó usted, por ejemplo, las especialidades enormes que tiene el Ejército de Tierra en su regimiento de pontoneros en su batallón de vías de comunicación, en fin, las que han mencionado antes, entre otras que tienen las Fuerzas Armadas, pero que además están para eso, están para la defensa de la población, para el auxilio al personal civil en caso necesario, en caso de catástrofe, en caso de calamidad, como decía antes, y en caso de grave riesgo. Y eso es lo que además, entre otras carencias, entre otros déficits gubernamentales, ese no se ha cumplido con la ley. Ahí hay un aspecto que imagino que los juristas, yo no lo soy, podrán explorar para ver exactamente hasta dónde llega la desidia con la que ha sido tratado y la lentitud, y sobre todo con la idea de echar las culpas a otro. Mire usted, si el primer responsable de todo lo que sucede en la nación es el gobierno del Estado, pero aquí hay que estar, es que no entienden que el mando, que la dirección, que los honores también llevan consigo las responsabilidades, y no se puede tener una cosa sin asumir la otra. Es verdad que desde el principio hubo como una especie de quitarse la patata caliente toda para Mazón. Mazón cogió la patata caliente, aunque estaba muy caliente la patata, y no era un momento de cosecha. Pero bueno, la cogió. Pero la cogió porque el otro dice, con esto te hundo. Ahora, el problema es cuando ya se han visto unas situaciones que son verdaderamente dramáticas, como no se han visto. Y encima, claro, ahora con las televisiones, con los móviles, la cantidad de imágenes terroríficas y tristísimas que estamos viendo. Pero yo creo además que fundamentalmente es lo que usted hablaba, no del complejo ideológico, que eso por supuesto lo tiene la izquierda. No, es que los enemigos de España están en el poder. O sea, es que Bildu está en el poder. Los comunistas de Rejón y otros manos largas que se llaman Grupo Plurinacional. ¿De qué nación es ese Rejón? La nación de la mano larga, bien, pero aparte de eso. Pero es que tienen también los golpistas catalanes. Es decir, que es que el problema de Sánchez es que no puede desobedecer a sus amos. Y como usted decía, cuando uno es presidente del gobierno, es para las maduras y sobre todo para las duras. Se le elige para que haga frente a una situación. Esta semana va a ser, yo creo que muy triste, porque es lo más complicado y yo creo que donde más echa la gente en falta al ejército. Un mando unificado de gente con medios y sobre todo con capacidad de organización. No sé qué sensación tiene usted como militar, teniente general nada menos, cuando ve esos miles de voluntarios que armados con su fregona y su cubo, pues van a ayudar, que en algunos casos no saben qué hacer con ellos, pero que están ocupando el lugar de los soldados que deberían estar allí. Eso, por un lado, demuestra que los españoles siguen empeñados en defenderse, pero por otro lado, cuando esta semana empiece a haber problemas de salubridad pública, problemas de higiene, va a haber problemas de epidemias fácilmente, todas las dificultades técnicas que son tremendas para extraer. Pronto vamos a hablar con los que tenemos allí mirando el famoso parking de Bonaire, que es el más grande de toda la Comunidad Valenciana, donde hay cientos de coches, solo se han visto 20, ni se sabe los vivos y muertos que puede haber allí. ¿Cómo podría ayudar una unidad del ejército, por ejemplo, a este parking que está absolutamente inundado y a oscuras? Bueno, ya entiendo que se estarán tomando, digamos, las acciones pertinentes, pero desaguando el parking y luego buscando entre los vehículos, porque seguramente hay tristemente muchas personas que habrán quedado atrapadas por las aguas, y entonces bueno, pues todos los medios de extracción, de todas las máquinas pesadas que tiene el ejército, las Fuerzas Armadas, podrán ser empleadas en esa cuestión concreta. La verdad es que
repasando todo, viendo el conjunto, elevando un poco el punto de mira, la cuestión está clara, que la gestión de esta crisis es desastrosa y lo que muestra es que este gobierno está inhabilitado para seguir al frente del Ejecutivo. Esta es la cuestión de fondo. Y esta es realmente lo que en las próximas semanas, al margen de la salida de esta tragedia, a la salida de esta enorme catástrofe que saldrá, porque el pueblo valenciano es un pueblo valiente, es un pueblo trabajador, es un pueblo, perdón, es que me emociono porque... Sí. No, lo entiendo. Yo tengo 2 o 3 amigos pitarch de Valencia. Pero la cuestión legal, que es fundamental, el ejército actúa con la ley. Antes usted ha recordado el capítulo, el apartado, la parte de la ley que obliga, que sigue obligando. Las leyes no cambian con el cambio de tiempo, que sigue obligando al ejército, porque sigue obligando al gobierno a mandar al ejército en estas circunstancias que son evidentes, literalmente lo que estaba previsto en esos apartados. ¿Pero usted cree que el estado de emergencia y el estado de alarma supondrían ya la cobertura legal necesaria para que actúe el ejército? Bien, el ejército puede y debe actuar incluso sin esa cobertura. Le repito que es un mandato, es la misión que le da la ley, una ley orgánica a las Fuerzas Armadas. Entonces le dice que deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que se en grave riesgo en calamidades y en catástrofes. Y eso, claro, eso no hay quien lo levante, eso está ahí y eso se ha incumplido. Mire usted, aquí realmente hay 2 aspectos que para mí son muy importantes, y me permite que robe un poquito de tiempo que mencione esto. Primero ha sido lo de ayer, el desastre y la vergüenza que uno ha sentido cuando ha visto, digamos, cómo se manifestaba la cólera del pueblo, y que el presidente del gobierno huía a la fuga, se fue. El rey, menos mal que con su entereza, aguantando el tirón y la cólera de la gente, digamos, ha salvado, creo yo, la dignidad del Estado. Y además no quiero ser tampoco excesivamente, digamos, negativo, en el sentido de que decía antes que los valencianos y Valencia son fuertes, y quiero recordar en este momento las primeras estrofas de su himno a Valencia, que dice que para ofrendar nuevas glorias a España, nuestra región supo luchar y supo vencer. ¿Qué falta nos va a hacer? Y luego dice que en los talleres y en los campos ya resuenan cantos de amor e himnos de paz. Este es un mensaje que quiero también enviar de solidaridad, de ánimo y de serenidad de un medio valenciano. Bueno, muchísimas gracias, don Pedro Pitarch, teniente general, porque estoy seguro de que mucha gente, militares y civiles, se han sentido identificadas con lo que usted dice, porque es de sentido común. Pero es que además nos ha aportado la base legal para que el miércoles ya hubiera estado el ejército. Va a hacer falta, porque lo que hay allí, ahora iremos viendo lo que hay debajo del agua. Pero en fin, muchísimas gracias, don Pedro, y mucho ánimo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, pues si es que la gente se emociona, pero ¿cómo no se va a emocionar si es que estamos en lo mismo? Si es que somos lo mismo, si es que somos una nación. Nosotros sí, ellos no. Bueno, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu Don casa... Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, 4 días trató el gobierno
Tardó el gobierno en enviar el ejército a la zona cero de la Gota Fría valenciana. Contaba yo en mi columna de hoy que fui testigo presencial del desbordamiento del Nervión el viernes 26 de agosto de 1983, que era el día grande de las fiestas de Bilbao. No habían pasado 48 horas desde el inicio de las lluvias cuando ya llegaban a Bilbao los militares con sus medios. El gobierno de Pedro Sánchez no convocó un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de adoptar medidas excepcionales para el desastre de Valencia. Creo que va a adoptar alguna resolución en el Consejo de mañana. ¿Ha convocado el gobierno algún Consejo de Ministros extraordinarios durante este 2024? Sí, lo hizo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Que corría prisa, corría mucha prisa, sí. Bueno, sí diré algo más, que al cumplirse en 2013 el 30º aniversario de aquellas inundaciones, se conmemoró la fecha, aunque el PNV no incluyó en el capítulo de agradecimientos al ejército español, ni a la Guardia Civil, que perdió a 4 agentes cuando trataban de salvar la vida de la gente en Llodio. El presidente del gobierno confesó el sábado que el gobierno central está listo para ayudar. Sí, Mazón necesita más recursos que los pida. No hay nadie en España con una habilidad comparable para pespuntear la infamia como Sánchez. Trata las inundaciones de Valencia como si fueran una catástrofe en Marruecos o en Italia. Bueno, no, en Marruecos serían más dirigentes. Hay hoteles en Valencia, el Hotel Miramar, por ejemplo, que tienen alojados a inmigrantes ilegales, mientras los valencianos que pagan sus impuestos, damnificados españoles de la Dana que han podido sobrevivir, tenían que alojarse en pabellones. Por ustedes no es, le dijeron a la reina ante las cámaras de Aragón Televisión. Efectivamente, por los reyes no era, por más que Radio Televisión Espantosa englobara a todos los de la comitiva para difuminar que el objetivo de las iras era Sánchez. Bueno, tanto lo han difuminado, Santi, que lo han borrado. Lo han borrado, sí. Ahora sí, resulta que la gente abuchea a los reyes de Amazon. No, hombre, no, al que decían, hijo de puta, porque es exactamente lo que decían, era a Pedro Sánchez, como le llamaban, pero a voz en grito, o sea, pues lo han borrado. Claro, para eso han tomado Televisión Espantosa, para eso sí había prisa la semana pasada. Así es. Margarita Robles estuvo cumbre, por su parte. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército lo haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración o en este caso labores de seguridad. Es la misma ministra de Defensa que al día siguiente del terremoto de Marruecos, del 8 de septiembre de 2023, prometía ayuda urgente porque las primeras horas son esenciales. Sí, pero en Valencia no. Es que no les votan. Es que Valencia tiene que ser castigada porque no ama a Sánchez. ¿Cómo se atreve? Bueno, no le aman lo suficiente. No, nunca es suficiente para este tirano. ¿Cómo huía cobardemente? Si es que cuando uno se retrata, se retrata. Se retrata a modo. Sí. Ya hemos hablado aquí del reloj parado que acierta 2 veces al día con la hora. Hoy, hasta Pablo Manuel Iglesias Turrión hace una pregunta pertinente al presidente Sánchez. El gobierno central proporcionará todos los medios siempre que el gobierno autonómico los pida. ¿Y si no los pide? Tremendo miserable, dice Froilán I de España de Sánchez. Sánchez culpando al rey de que haya salido huyendo como una rata y de que Felipe VI quisiera visitar las zonas afectadas. Es imposible encontrar un tipo más ruin y repugnante. Lo cuenta una información de eldiario.es. Los escoltas del presidente se lo han llevado después de que recibiese un golpe con un palo en la espalda, según fuentes del gobierno. Estas fuentes señalan que la visita es un empeño del rey que no tenía que haberse producido, un error gigantesca. Por la misma vereda transitaba el semoviente, quiero decir, Óscar Puente. Sabes que además le pega un escolta, él no lo toca. Y además que el rey quería haber ido antes, pero este fue a esconderse en las faldas de Leticia y del rey. Cobardemente. Es una especialidad suya. Sí, señor, siempre cuando puede se coloca al lado a ver como si fuera el príncipe de Persia. Eso es. Sí. O para hacer creer que las broncas y los abucheos van para otro.
Es un caso La- realmente no de irresponsabilidad, es criminal, porque es que hay montones de muertos, muchos que han muerto estos días, que podían haberse salvado si el ejército hubiera estado el miércoles, de los que irán saliendo hoy. Bueno, que es que porque este señor pensó que con esto se cargaba Amazon y recuperaba la Comunidad Valenciana. Exacto, Y ese es esa todo el es la misterio, cuestión. Sí. Esa es la cuestión, pero lo mismo que han hecho siempre, lo mismo que han hecho con todas las catástrofes, el Prestige, los atentados terroristas del 11M, siempre es cargar la cuenta al partido de la oposición. Sí. Bueno, la tocata y fuga de Pedro Sánchez requería un novillejo de nuestro grandísimo Gulliver. ¿Quién del canguelo hizo alarde? El cobarde. En Paiporta, ¿qué pasó? Huyó. Se largó en falcón pitando, volando. La gente estaba bramando. Mientras el rey escuchaba y la reina consolaba, el cobarde huyó volando. Pues muy al punto. En fin, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, hacemos una pausita y seguimos. Bueno, vamos a aprovechar que creo que tenemos cobertura. Madrid me han mandado un convoy, fue la primera que apareció. También esta mañana ha salido de Galicia un enorme convoy de ayuda. También en Andalucía, en todas partes. Ayer estaban los guardias civiles de Cataluña allí. Pero José María González es el jefe del dispositivo ERICAM, que está ya actuando en Valencia. Don José María, muy buenos días. Muy buenos días, señor Don Jiménez de los Santos. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo fueron y en qué consiste este dispositivo? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se organizó? ¿Y qué previsiones tienen? Muy bien, nosotros llegamos aquí, como bien dices, al día siguiente de la tragedia. Este es nuestro sexto día de intervención. El ERICAM se compone del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que somos los que lideramos el grupo, junto con miembros del SUMA y de Rastreo Canino. Somos un grupo especial calificado como USAR por INSARAC, que es el estamento de la ONU que establece los criterios para poder ser un equipo calificado para intervención en grandes catástrofes. De hecho, somos el primer equipo a nivel nacional que recibió la clasificación, junto con la UME, que lo recibieron después. Y el ERICAM, en cualquier tipo de catástrofe de este tipo, se activa en el menor tiempo posible. En nuestro caso, cuando tuvimos notificación del siniestro, ya se empezaron a mover todos los hilos para poder llegar a la zona. Pudimos acceder, efectivamente, como decías, el día siguiente a través de Requena, que fue nuestro punto de enlace, y a partir de ahí Chiva, Cheste y toda la carretera de Valencia hasta llegar a la localidad de Valencia, y desde ahí poder llegar al puesto de mando avanzado que estaba en Paiporta. ¿Cuánta gente, José María, cuánta gente compone o están esperando más gente, se van uniendo más personas? Porque claro, hablamos de algo altamente especializado, esto no se improvisa, no puede haber voluntarios. ¿Cuánta gente está en estos momentos actuando ahí en Valencia? Bien, ha sido un grupo que se ha ido incrementando a lo largo de los días según va haciendo la necesidad. Mandamos un primer contingente por la mañana de un helicóptero más un todoterreno para poder hacer los rescates que se estuvieron viendo el primer día de la gente que estaba en zonas altas, refugiándose en las zonas altas de los edificios. A lo largo de ese día nos desplegamos el resto del equipamiento y llegamos hasta un total de 36 personas en un primer envío. Hace unos días recibimos un segundo contingente de compañeros y ahora actualmente estamos en el terreno 58 compañeros con todos los vehículos que hemos estimado oportunos. Hoy se va a realizar el primer relevo de compañeros que están ya viniendo para acá para relevar a los primeros grupos que llegamos, y de esos 58 se va a incrementar aún más la plantilla y seremos más de 70. Ahí usted ha hablado de ese grupo especializadísimo de la búsqueda con los perros, que están especialmente preparados. ¿Qué es lo que ha visto? Ustedes empezaron por la parte alta, la que está ya pegando a Cuenca, de Utiel y Requena, pero luego han bajado a la parte baja, toda la parte de Paiporta, Chiva, etcétera, Algemesí, y que es totalmente distinta. ¿Dónde creen que van a tener más problemas o más necesidad de actuar? Por ejemplo, todo el grupo de perros adiestrados y de personas que entienden a esos perros y cómo buscar, porque, por ejemplo, esta mañana se va a abordar el parking gigante, es el mayor de toda la Comunidad Valenciana, caben 700 coches,
entonces no se sabe lo que se va a encontrar ahí. ¿Cómo actúan los perros en este caso? Dependiendo del tipo de catástrofe, hay unas necesidades u otras distintas. En un primer momento no sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos. Por eso activamos, en nuestro caso, activamos todos los medios disponibles. En principio la información era escasa y poco fiable. Y cuando nos desplegamos sobre el terreno también sufrimos las consecuencias de las comunicaciones. Estuvimos prácticamente incomunicados los 2 primeros días, con lo cual no éramos capaces de evaluar ni poder transmitir lo que estábamos viendo hacia el exterior. Prácticamente era muy difícil. A pesar de que tenemos equipos satelitales, las comunicaciones no dejaron de ser un problema. Como bien decías, el equipo de perros son una herramienta fundamental, sobre todo para el tipo de catástrofes que puedes encontrar en un terremoto, donde hay estructuras colapsadas, suele haber huecos de vida donde las víctimas pueden de alguna manera permanecer con vida durante un tiempo, y ahí los equipos caninos son, digamos, la mejor baza que podemos tener. En este caso es una catástrofe distinta, ha sido una riada, el agua lo ha arrasado todo. Y es difícil encontrar una estructura o un espacio donde una persona se pueda refugiar que no sea una zona elevada. En este caso los equipos de perro desafortunadamente no han tenido ese protagonismo que en otras ocasiones es fundamental para nosotros, y eso lo descubrimos en el segundo día de intervención, en el que ya vimos que la herramienta más imprescindible o más necesaria que vamos a tener eran sobre todo equipos de bombeo para poder achicar de los bajos de los edificios todo el agua y la acumulación de residuos que hemos visto. Son sitios en los bajos de los edificios donde actualmente estamos intentando localizar a las víctimas. Desafortunadamente, desde hace ya unos días encontrar gente con vida se hace difícil, y somos conscientes de ello. Entonces, aún así, la moral de los compañeros no ha caído, porque sabemos que la labor que estamos realizando aquí es fundamental. Sobre todo agradecer a los cuerpos de bomberos de la zona, el Cuerpo de Valencia, que nos está facilitando toda la labor, y entendemos que la complejidad de la situación hace que por muy preparados que estés para cualquier tipo de catástrofes, en este caso no hay preparación posible, puesto que sobrepasa la capacidad de cualquier equipo. La realidad precisamente es otra. La última cuestión, a pesar de su experiencia, ¿qué le ha sorprendido, qué le ha conmovido más de la situación en Valencia? Pues si te soy sincero, y esto lo he podido consultar contrastar con los compañeros míos, normalmente ERICAM, a pesar de que es un grupo especial que está habilitado para actuar en siniestros que normalmente son fuera de la Comunidad de Madrid, porque dentro de la Comunidad de Madrid es el Cuerpo de Bomberos el competente. Normalmente, en la mayoría de las intervenciones que tenemos nos desplazamos a otras latitudes del mundo. Suelen ser en zonas remotas, donde normalmente los terremotos suelen ocurrir. Afortunadamente, en España no tenemos ese tipo de situaciones de forma habitual. Y siempre que nos desplegamos a esas zonas en las que o no conocemos la lengua nativa o no conocemos a la población. En este caso, lo que más nos ha afectado es el poder comprobar que se está dentro de nuestra propia casa. A la gente que ha sido afectada es nuestra propia gente, y todos hemos llegado a la conclusión de que esto en cierto modo nos ha condicionado a la hora de realizar nuestra respuesta. Es un poco, digamos que nos está tocando un poco más la fibra sensible a todos nosotros. Aún así, entendemos la capacidad o el voluntariado que ha tenido toda la sociedad española en dar una respuesta a esta situación, y nos ha sorprendido sobre todo la cantidad de gente, la marea humana que vemos todos los días que iniciamos nuestro trabajo, la marea humana que se desplaza a las zonas siniestras para poder ayudar en lo posible. Entonces, agradecer a todo el mundo que está colaborando, aunque es cierto, y esto es importante en ese tipo de catástrofes, es necesario que haya un orden y una coherencia. Si no, de lo contrario, el caos que de por sí ya está palpable en la catástrofe, el caos no puede también ser parte de la intervención. Es necesario que desde la coordinación del puesto de mando avanzado se sepa qué es lo que se está haciendo, qué gente está interviniendo y porque ellos son realmente los que conocen las necesidades y los que pueden distribuir las tareas. Por ese motivo, ahora mismo me encuentro en el puesto de mando de Paiporta. Aquí es donde venimos a reportar todas nuestras actividades y a recoger las necesidades que van teniendo a diario. Y desde esa manera de organizar es la mejor forma de poder dar respuesta a este tipo de catástrofes. Pues muchísimas gracias, don José María González, y nuestro ánimo, salúdenos a todo el grupo y a los que se van y vuelven, etcétera, y como usted dice, porque no son extranjeros, somos nosotros. Eso ha quedado tan claro con esos miles de voluntarios que han venido de todas partes de España, y si pudieran más, lo que pasa es que a veces o los organizas o casi es peor el remedio que la enfermedad, pero en este caso vale la pena. Muchas gracias.
Si me permite solamente agradecer a los compañeros del Consorcio de Valencia, a los compañeros bomberos del Consorcio, por toda la labor encomiable que están haciendo, el apoyo que nos están prestando y apoyar, como no puede ser de otra manera, a toda la sociedad de Valencia, a toda la población. Esperemos que lo antes posible puedan recuperar la normalidad. Faltaría más. Bueno, muchas gracias. Vamos a recordar que Madrid, entre los inventos, tiene el Tranquiler. Sí, tenemos también el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler. Aquí los propietarios duermen tranquilos, no tienen que ocuparse de nada. Es la agencia negociadora del alquiler quien paga puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago cubre también las rentas impagadas que se produzcan hasta que el propietario recupera su vivienda. Tienen un teléfono de información que ya saben que es gratuito, el 920 20 11, 920 20 11. Bueno, hoy los oyentes seguramente, bueno, de todas partes de España, porque esto se ha sentido como lo que es una tragedia nacional, pero seguro que están llegando mensajes continuamente. Están llegando muchos de la Comunidad Valenciana que los primeros días no recibíamos y tenía una explicación y era que no tenían cobertura en los teléfonos móviles, tampoco podían seguirnos a través de las aplicaciones de los mismos terminales móviles. Así que bueno, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo allí. Queremos preguntar a los oyentes hoy qué les parece lo que pasó ayer en Paiporta, la huida del presidente del gobierno, la decisión de los Reyes de seguir adelante a pesar de los insultos, de cómo le arrojaban piedras, de todo, efectivamente. ¿Creen que la mala gestión, la tardanza en las alertas, en el envío de ayuda, en la llegada del ejército, va a hacer que rueden cabezas? Llegada no, que es que no llega, porque creo que llegan unos pocos. Yo vi una imagen en el puente aplaudiendo los militares y la gente se ponía a aplaudir claro, porque eso el miércoles. Es que lo comentábamos el viernes en el programa, son más de 150.000 hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, más casi 14.000 en la reserva que podrían ser también enviados. Bueno, y la frase, tenemos que preguntarles por la frase del presidente. Si las autoridades valencianas necesitan ayuda, que la pidan. ¿Cómo interpretan esto los oyentes? Pues nada, 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.